Había mucha corrupción, había mucho narcotráfico, había que el personal de salud no tenía seguridad. Al principio yo sí quería declinar. Mi centro de salud está de aquí como a unas 14 horas. Podía estar lloviendo, pero igual el clima era el mismo. Siempre se manejaban climas altos, sobre los 40 grados. Pero hay mucho machismo ya. Digamos, a mujeres, algunas muertas, otras ya con septicemia. Son como acostumbrados a que si ya el bebito está mal, pues lo dejan como morir. No me funen. Hola, soy Marcia Aldaz. Hola, soy Nicole Quinchuela. Te invito a descubrir las prácticas, experiencias e historias de la medicina rural en Ecuador. Juntos exploraremos el significado de llevar salud a las comunidades. Hoy conoceremos la experiencia de la doctora Michelle Cuñas, quien realizó su rural en el Centro de Salud Tipo B Cascales en la provincia de Sucumbíos en el año 2022. Esto es Primer Nivel. Bienvenida, doctora Michelle Cuñas, muchísimas gracias por estar aquí. Usted me comentaba que realizó su medicatura rural en Amazonía ecuatoriana. Primero, para entrar un poquito en contexto, coménteme, ¿qué fue lo que le motivó a seguir medicina? Buenas tardes con todos. Principalmente la principal motivación que yo siempre tuve desde pequeña fue el querer ayudar a las personas, ¿no? Entonces, de poco a poco que uno va creciendo, ya va viendo más o menos sus habilidades y ahí lo que le va gustando, ¿no? Entonces, siempre mi principal motivación fue esa. Entonces, vi que en esta carrera yo, a través de mí y de mi servicio, yo podría ayudar a la gente. Entonces, siempre fue esa mi motivación, el querer aprender más y el querer ayudar a las personas. Perfecto, doctora. En el tema de la selección de la plaza rural, ¿cómo fue este proceso? Ya. Bueno, ahora no sé cómo se maneja, pero yo realicé la rural en el 2022. Era un proceso que se hizo online, recordando que obviamente hay prioridades, ¿no? Según que si está casado, si tiene hijos, todo eso. Principalmente las plazas se van, las plazas más cercanas o mejores se van con las personas que tienen este tipo de prioridades. A las personas solteras nos clasifican en una prioridad tipo 6, donde están ya las plazas más alejadas de todo el Ecuador, ¿no? Entonces, esta selección se hizo online, donde usted entraba con su cuenta y tenía 10 segundos para elegir la plaza que se le asomaba, porque eso es rápido, se van, toda la gente se conecta, entonces uno tiene que rápido agarrar la plaza que pueda. Y ya, entonces yo originariamente mi plaza no era en la que hice yo el servicio rural. A mí me dieron la plaza que es en Puerto Nuevo, que es ya frontera con Colombia. Entonces luego por cosas institucionales, terminé haciendo en Cascales, que fue mi plaza originaria. Algo que me comentaba usted, ustedes no tienen la oportunidad de saber qué plazas se van a abrir en esa prioridad. No, como son como algunos días en los que uno escoge la plaza de la rural, entonces obviamente los primeros días ya se van quedando en las plazas. Lo que usted puede ver es más o menos las provincias, pero siempre para la quinta y la sexta prioridad siempre queda la costa y el oriente. Las primeras plazas que se van siempre son las de la sierra. Y de ahí se abre cualquier centro de salud en ese momento. Exacto. De esas provincias. Entonces le ponen, ¿no? En el sistema mismo va aleatoriamente, van poniendo las plazas y usted elige sin saber. Solo puede ver la provincia. Yo en mi caso, yo estaba entre la costa y el oriente, ¿no? Y pues decidí el oriente porque pues pienso que la costa sí es un poquito más complejo. Y en esa plaza que comentó que en primer lugar seleccionó, ¿qué expectativas tenía? Uy, no, nula totalmente, ya, porque esa era una plaza que literalmente ya digamos que pertenecía a Colombia. Entonces hay que recordar mucho la población que se va a manejar, porque uno tiene que ya ver más o menos con qué tipo de personas va a ir trabajando, ¿no? Esta era una plaza, era un puesto de salud, y ya tenía sus antecedentes de que había mucha corrupción, había mucho narcotráfico, había que el personal de salud no tenía seguridad. Ya, entonces, al principio yo sí quería declinar, la verdad, porque
Pues, pero de todo eso usted se enteró después de ya haber seleccionado la claro, plaza. después, porque uno selecciona, ya le digo, es a ciegas. Uno selecciona y puede ver la provincia, pero nada más. Entonces después uno dice, ya, puesto de salud, nuevo amanecer. Entonces uno comienza a averiguar, ¿no? Para saber a dónde se va a trabajar. Y ahí uno ya se va enterando de ciertas cosas. Entonces yo cuando me enteré de eso, yo sí quería declinar, igual hablé con mi familia y mi familia dijo, bueno, declina igual, puedes hacer el otro semestre, el otro año. Pero luego tú te das cuenta que en medicina el tiempo pasa volando y que obviamente tú no siempre vas a poder controlar todas las situaciones que a ti se te presenten. Entonces yo dije, bueno, ya si pasó eso, por algo debe ser, y continué. Claro, y con esa referencia que tenía, ¿cuál fue la realidad que se encontró al momento de llegar allá? Pues era la misma, la verdad mismo sí, que era la misma, porque había el personal que estaba saliendo, el personal viejo que ya terminaba la rural, y obviamente yo me acuerdo que lo principal que hicieron fue darnos el número de la policía, así, mira que si vienen estos casos, llama siempre a la policía. Entonces todo era de seguridad para el personal, más no de lo que en verdad se iba a trabajar en ese puesto de salud. Creo que todo eso el Ministerio de Salud vio que era en verdad muy, muy peligroso, y por eso ese año cerraron y a todos nos ubicaron en los, ¿cómo decir?, en los cercanos. Y uno de estos estaba ya, ¿cómo decir?, ya adentrándonos más a lo que era Ecuador, estaba este subcentro tipo B, Cascales, donde yo terminé haciendo la rural. Ah, ok. Y con este conocimiento, esas referencias que le habían dado, ¿usted hizo algún preparativo al momento de salir de viaje? Pues yo creo que el mejor preparativo solo es el mental, porque claro que la mayoría de personas ya experimentan lo que es vivir solo, ¿no? Ya experimentan el enfrentarse a situaciones en las que tienen que ver cómo solucionar. Entonces también el dejar a tu familia, que tú cuando te pasa algo siempre te vas a apoyar en tu familia, más que eso, nada más. Yo creo que es la preparación mental en la que tú ya, ese trance en el que tú ya en verdad piensas que ya dejas de ser el estudiante y ya te vuelves el médico, porque obviamente nosotros vamos a la rural ya después del internado, pero en el internado tú sigues estando bajo las directrices o el mando de los médicos residentes, ¿no? Tú no tomas tus propias decisiones, tú tienes que ya ir manejando tu parte mental en el que tú ya vas a ir y tú vas a ser el médico. ¿Y esa transición cómo la manejó usted? Es difícil al principio, ¿no? Porque uno está acostumbrado a seguir órdenes, acostumbrado a no tener esa responsabilidad de que si algo mal, bueno, ya como sea, el médico es claro. No. Es complicado, pero ese miedo, porque es un miedo que uno tiene, ¿no? Que ya es a poner todos los conocimientos en práctica, se va perdiendo ya con la misma práctica. Y doctora, cuéntenos un poquito, ¿cómo fue el primer día que usted llegó a ese puesto de salud? Mi centro de salud está de aquí como a unas 14 horas, ¿no? Entonces, sí, yo viajaba todas las noches y ya llegaba el día de mañana ya. El primer día que yo llegué fue llegar, todavía no tenía dónde quedarme porque obviamente los arriendos no se pueden escoger, por decir así, online. Ya, entonces yo quería conocer la zona. Entonces yo llegué, dejé mis maletas en el subcentro y fuimos a un tipo de placita donde nos dieron la bienvenida a todos. Fue en el Nuevo Amanecer, la primera plaza que usted le dieron. Ajá, no, ya fue en Cascales. Ah, okay. Ajá, porque ya te avisan, ¿no? Claro. Entonces, como dijeron, no, se cerró este puesto porque ponía en peligro el personal médico, entonces, ¿saben qué? Tienen que acercarse a tal parte. Entonces, yo también tenía ya mi arriendo para allá, entonces fue como que, bueno, claro, está bien, cancelar todo eso, claro, y ver dónde quedaba vuelta este nuevo subcentro, ¿no? Entonces, es llegar, al principio obviamente le dan la bienvenida, conoce a mucha gente porque es gente que no, la verdad que yo que estuve en el oriente veo que es gente que no vive ahí, la verdad. Era personas de Quito, habíamos bastante de la sierra en la Plaza del Oriente. Entonces te dan la bienvenida, te explican, te
te dan un tipo de inducción, de ahí tú vuelves, te toca ver dónde vas a vivir, te toca ver si te queda cerca, qué carro tienes que coger o si solo caminan, todo eso, ¿no? Entonces es un día cansado porque te explican un montón te explican los planillajes, te explican las matrices, te explican los programas que tienes que llevar. Entonces es un montón de información que tú tienes que ir acumulando e ir organizando para que ya puedas empezar. Nosotros, en nuestro caso... ¿Y toda esa inducción le da alguien del Ministerio de Salud Pública o es sí, alguien de la comunidad? Es como decir, el alcalde. En nuestro caso fue el alcalde de Cascales el que nos dio la inducción. Ah, ok. ¿Y cómo describiría las condiciones climáticas de esta región? O sea, ¿es selva como uno se imagina? ¿Debe ser la Amazonía, la infraestructura? ¿Cómo era el centro de salud? Ajá, a ver, Cascales está ubicado, como decir, o se cataloga como un bosque húmedo, ¿ya? Entonces, aquí podía estar lloviendo, pero igual el clima era el mismo. Siempre se manejaban climas altos, sobre los 40 grados. Entonces, hay personas que están acostumbradas, hay personas que no. Por ejemplo, como le digo, la mayoría éramos de la sierra y aunque pareciera algo fácil de manejar, no lo es, ¿no? El acostumbrarse a otro clima. La infraestructura como tal del subcentro era buena. Como era un tipo B, se atendía a toda clase de emergencias, obstétricas, todo, ¿no? Era como el más grande que conectaba a los demás pueblitos, ¿no? Entonces, como era repotencializado, entonces tenía una buena infraestructura, la verdad. En ese sentido no hubo mayor cosa. Y en ese tema que me comenta del clima, ¿cómo fue su adaptación a todo ese entorno, a la gente? La verdad es que uno como ya se acostumbra a su gente, en cada provincia la gente es distinta, ya tienen las costumbres distintas, todo es distinto. Entonces yo por lo menos me llevó como unos 3 meses acostumbrarme. Ir allá y morirme de calor, venir acá, he vuelto a morirme de frío, me enfermaba, pero todo eso ya va pasando. ¿Y cada cuánto tiempo tenía usted la posibilidad de regresar acá? Ya, por lo general las plazas en el oriente no son plazas completas, son plazas que se manejan 15-15, porque hay obviamente algunas plazas que las cruza el río Aguarico, que es el río principal de allá. Entonces se sale solo por lanchas. En esas plazas, digamos, se trabaja 15 días adentro y 15 días afuera. En mi caso, que yo estaba cerca igual, trabajaba 18-12, 18 días seguidos, sin importar que sean lunes, nada. O sea, 18 días seguidos y los 12 días tenía libre. Entonces los 12 días viajaba a mi casa y de ahí otra vez. Entonces trabajaba dos grupos de médicos, por decir. Cuando unos entraban, otros salían. Y así, rotativamente. O sea, usted tenía que entrar también en lancha ya en la comunidad. No, yo no. Pero hay que recordar que dentro de la rural, uno también no trabaja solo, por decir, en la parte urbana. Claro. Uno también trabaja con los pueblitos en lo que es la extramural, ¿ya? Sí. Entonces, hay muchos mini pueblitos que están alrededor y 2 o 3 de esos sí quedan lejos, como a 3 horas. En eso sí entramos en lancha, pero esos eran viajes fugaces, por decirlo así. Uno entra un día, da la atención el otro día y el tercer día ya sale. Entonces, esas atenciones se hacen una vez cada 3 meses, así, porque no se puede mucho, ¿no? El gobierno no es que tenga mucho presupuesto también. ¿Y esas visitas están enfocadas, supongo que más o menos al tema de vacunación, todo eso, a qué se enfocan más? A todo, realmente, porque como es de difícil acceso, usted allá llega y se ve panoramas muy difíciles. Hay personas, o sea, no podemos decir que solo se enfoque a vacunación, a prevención, no. Uno llega allá y se ven las situaciones verdaderas, ¿no? Porque como es gente que no puede salir, que no se puede costear el salirse en una lancha, que es bastante costoso, la verdad, pues ya encontramos niños que están desnutridos, incluso había mujeres que estaban desangradas, o sea, son situaciones muy fuertes que uno tiene que aprender a manejar allá. ¿Y considera que los recursos que otorga el Ministerio de Salud Pública cumplen para atender ese tipo de problemas? Yo creo que el Ministerio de Salud Pública hace lo que está en sus manos, pero aún así sí deja desprotegido bastante a toda esta
población, la verdad. Y profundizando en eso, ¿alguna experiencia así contundente que le impactó bastante? Uy, ya le digo, es que la verdad las experiencias de allá fueron muy distintas acá en la sierra, ¿no? Allá en el oriente, ojalá no me funen, pero hay mucho machismo ya, hay demasiado machismo. Okay. Entonces, las situaciones o los peores casos que vivimos fue justamente en los partos. Son, obviamente, los realizan allá, no llaman a los médicos ni nada, se atienden entre ellos y hay algunos partos que salen mal. Entonces las mujeres comienzan a tener sangrados, ¿no? Tienen las hemorragias pospartos, que bueno, uno conoce, pero ellos no. Allá la costumbre tienen de meter las hojas de los árboles dentro de las cavidades como para frenar un poco este sangrado. Entonces nosotros llegábamos y veíamos a mujeres, algunas muertas, otras ya con septicemia, y querer sacarles es todo un... Es muy difícil sacarlas de ahí. Una, porque toca activar una red CONE, que eso, bueno, ya poco a poco les van explicando también, por eso le digo que es difícil el primer día porque les explican todo lo que tienen que hacer ustedes. Esta red CONE más o menos se basa de trabajar como una red de salud entre el promotor de salud. El promotor de salud es una entidad que tiene cada pueblito. Él es el que se encarga de toda la salud de todo el pueblito. Hay también que tener muy en cuenta que una de las limitaciones de trabajar en la Amazonía es el lenguaje. Uno no trabaja con personas que le entienden el idioma, ¿no? Allá hay bastante mezcla, hay shuar, hay cofán, hay siena, hay quichua, ¿no? Entonces la mayoría de los habitantes no saben su lenguaje, entonces usted también tiene que buscar la manera de hacerse entender. Ahí es donde entra el promotor de salud. Él es una persona que, digamos que, una es la persona que tiene internet, dos es la persona que tiene celular, porque hay mucha gente que no tiene celular. Entonces él nos activa y nosotros mediante los bomberos, nosotros intentamos ingresar a esa comunidad. Pero en todo ese trance obviamente son bastante horas que se quedan, ¿no? Claro. Entonces usted sabe que un parto no se lleva más que tal vez una hora. Entonces ya al llegar ya es como llegar a hacer una respuesta tardía, por decirlo así. Entonces ir a analizar el caso, analizar al bebé, a veces obviamente los bebitos nacen mal. Vemos que también allá son como acostumbrados a que si ya el bebito está mal, pues lo dejan como morir. Ajá, ya, también ya le digo, y como es mucho el machismo allá, a veces las mujeres necesitan el permiso de los hombres para irse a hacer atender, para nosotros poder conectarles con el Marco Vinicio Isa, que es del Hospital del Lago Agrio, donde deberían ir todos estos casos ya más fuertes. Justo esas limitaciones en el machismo, en el idioma, usted supongo que le debe haber chocado de inicio. Y claro. ¿Cómo tuvo que manejarlas a lo largo del tiempo que estuvo ahí en la rural? Uno tiene que buscar la manera, ¿no? Porque, o si no, ¿cómo? Principalmente nosotros nos intentábamos aprender una que otra, al menos los saludos, algo, y de ahí pues asumimos bastante las señas. Tuvimos que aprender y ahí un poquito la comunicación, siempre con el promotor. Él es el que nos ayudaba, ¿no? Nuestro traductor, por decir así. ¿Que el promotor forma parte del equipo de salud de ahí del centro de salud o cómo es usted? Él es parte de la comunidad y él es como un ente conector con el Ministerio de Salud. Ok, entonces se ayudaban de él para un poquito relacionarse con la comunidad. Sí, bastante diría yo, sí. Pero de ahí pues ya cada quien veía cómo podía llegar a su paciente. También hay que recordar que allá tienen costumbres de que cada vez que uno quiere entrar a una comunidad, siempre le hacen como una tipo fiesta. Entonces hay las bebidas características de allá, ¿no? En mi caso fue la chicha masticada. Entonces esta es obviamente una bebida muy contaminada, se puede decir, ¿no? Sí. Pero si usted no toma eso, pues usted no entra. O sea, y en verdad, toda la comunidad no le permite chequearle ni nada, entonces uno tiene que adaptarse. Y yo recuerdo que las primeras veces que íbamos, todos salíamos de ahí y del subcentro mismo ya nos daban nuestro antiparasitario, porque ya saben cómo es.
O sea, usted también tuvo que participar. Claro, de ese y una ritual, amiga todo. incluso, sí, igual se intoxicó, pasó en el hospital allá, o sea, son vivencias que Claro. quedan. Y justo en ese tema cultural, ¿cómo describiría usted la relación médico-paciente que se tiene ahí en Amazonía? Complicada, la verdad. Hay que recordar que toda esta gente que pasa en los pueblitos no está acostumbrados a acudir a un médico. Ellos tienen sus propios yerberos, sus propios formas de atenderse, ¿no? Entonces, cuando uno va, al principio tienen esta resistencia. Entonces uno tiene que ir manejando, ir hablando, haciéndose un poco amiga. Yo intentaba hacerme amiga de todas las personas para que poco a poco me dejen examinarlas, ¿no? Porque siempre va a haber esta resistencia, una del idioma que no le entienden y dos, de que cambiarles todo lo que ellos ya saben, todos sus, por decir, sus recetas para lo que ellos tienen es difícil. A veces uno se les puede decir, mira, tú tienes que tomar esto, pero ellos no lo hacen, porque ya llevan años con su misma secuencia de medicamentos que toman o sus plantas o lo que sea, entonces es un poco difícil cambiar esa cuestión. Ok, doctora. Bastante interesante lo que nos ha contado y pues también impactante en ese sentido, Sí. todas las vivencias que se pueden tener en un lugar tan pequeño que se considera como Ecuador. Hay una polaridad bastante difícil entre lo urbano y lo rural, como usted comenta. En este momento tenemos unas preguntas de nuestros seguidores para que nos ayude a responderlas, por favor. Claro. Hola, soy Rebeca Aquino, soy estudiante del 8º semestre de Medicina y mi pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores retos que usted presentó al trabajar en esa región? Doctora, por favor, ayúdenos con la respuesta. Como ya habíamos recalcado, creo que el mayor reto fue el hacerme entender a la población, ¿no? Como eran culturas diferentes, siempre fue el lenguaje el mayor reto. Otra pregunta más de nuestros seguidores. Hola, soy Jonathan Ayala, estudiante de Medicina. Quisiera saber qué es lo más positivo que usted rescataría de su experiencia en su año rural. Lo más positivo es la satisfacción del deber cumplido. En mi caso, el haberme probado a mí misma que soy capaz de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y que a través de mí pude ayudar a bastante gente, que es lo que la mayoría de personas que nos dedicamos a la medicina, que se convierte en un estilo de vida, queremos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, el poder minimizar un poco las dolencias de las personas. Para ir cerrando, ¿qué consejo usted le daría a los estudiantes que están cerca de ir a la rural? El principal consejo creo que sería el no tener miedo. Ya, obviamente siempre lo desconocido va a dar miedo, ¿no? Pero uno tiene que confiar en uno, en todo lo que aprendió, en que obviamente tiene que también llegar y apoyarse con las personas correctas, porque es un año en el que va a estar solo, repito, entonces siempre tiene que apoyarse en personas que lo acompañen y lo puedan ayudar en situaciones difíciles que van a haber. Siempre van a haber situaciones difíciles, uno no puede ir con el pensamiento de que no va a pasar nada, no. Siempre van a haber situaciones difíciles, pero ahí es donde entra la confianza en uno mismo, en los conocimientos que adquirió y en el apoyo de las personas que tenga alrededor. Entonces, ese sería mi consejo, en el que así se olviden que van a escoger la plaza que quieran, ¿no? Pero en la plaza que les toque, no declinen antes. No, por miedo, no cancelen. Lleguen, conozcan la plaza, igual se tiene 3 meses para que si a usted no le gusta la plaza, usted puede salirse, ¿no? Entonces, no, por miedo no cancelen la plaza. Vayan, conozcan, vean la gente, vean en dónde les toca y nada, confíen en ellos, confíen en cada uno y hacer lo que se supone que escogimos, ¿no? Salvar a las personas. Y doctora, para finalizar, si usted tuviera la oportunidad de escoger su plaza y hacer nuevamente la rural, ¿la volvería a hacer en este lugar? Definitivamente sí. Yo obviamente en mi experiencia, yo obviamente quería estar cerca de mi familia, trabajar en las mismas, enfermedades que ya conozco, pero siempre hay que explorar, ¿no? Entonces a mí me ayudó bastante el hecho de irme, independizarme, el ver
ponerme yo misma presión, el estudiar, porque siempre hay que seguir estudiando, siempre hay que seguir actualizándose. Y nada, y sí, volvería a escoger la plaza porque me ayudó a crecer como profesional y como persona también. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Michelle Cuñas. Un verdadero placer tenerla en este espacio. Considero que las experiencias que nos ha contado pues son bastante enriquecedoras y ayudan a los estudiantes que están próximos a este proceso a tener pues un poco más de conocimiento sobre cómo es el tema de hacerlo rural en Amazonía. Agradecerle nuevamente y espero que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. No olvides seguirnos para obtener más información interesante. Nos vemos en el próximo episodio. A la comunidad de Xabalpamba, es una comunidad en San Juan. Y siempre uno cuando llega a un lugar llega con estos miedos y demás, pero tenía que ir creo que todos los días con 2 chompas y el uniforme para no poder congelarme. Habían abuelitos que generalmente hablaban lo que era quichua y pues era un poquito difícil esa barrera del idioma. Traer mis propias como que agujas, jeringas y demás para poder procesar. Igual somos como alcohol, algodón y demás tenía que yo traer desde mi casa. Me acuerdo que llevaba hasta sábanas, porque las sábanas del centro obviamente se lavaban y todo, pero no era como que estuvieran nuevas o algo.